Bienvenidos hermanos al programa Gotas de Fe y Amor con tu hermano católico César el Profe. El tema para el día de hoy es la confesión. ¿Qué es la confesión? La confesión es un sacramento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para que nosotros nos limpiemos de nuestros pecados, nos purifiquemos. En la confesión, el penitente se presenta ante el sacerdote y, habiendo hecho un examen de conciencia previo, confiesa aquellas faltas, aquellos pecados que pueden considerarse o pecados veniales o pecados capitales o mortales. Antes de llegar al confesionario donde está el sacerdote, debes de hacer un examen de conciencia. Si es posible, te recomiendo que anotes en una libretita, en una hojita, qué pecados he cometido. Y para ello te puedes auxiliar de los 10 mandamientos, repasar los 10 mandamientos, y conforme vayas meditando cada mandamiento, pues tú puedes ir diciendo si fallé o no fallé en estos mandamientos. Como le pasó al joven rico que le dice: maestro, ¿qué puedo hacer para seguirte? Cumple los mandamientos y ven y sígueme. Y le dice el joven rico: todo eso ya lo he cumplido, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. ¿Y tú le responderás lo mismo que el joven rico? ¿O harás un examen de conciencia para poder pedir el perdón de Dios? Hay muchas maneras de buscar el perdón de Dios. Entre ellas tenemos hacer un examen de conciencia, ¿verdad? Repasando los 10 mandamientos, por ejemplo. Santificarás la fiesta y los días de guardar y de precepto. ¿Verdaderamente estás cumpliendo con ese mandamiento? ¿Estás visitando al Señor y dándole gracias el día domingo? ¿O los días de fiesta como mañana es el día de la Asunción de María? Mañana es una fiesta de precepto donde la iglesia venera y recuerda a la Virgen María cuando ascendió al cielo. Es una fiesta grande de la iglesia y por lo tanto es deber del católico llegar a la celebración de esa Santa Misa. Si no lo haces, estás incurriendo en pecado, a menos de que sea un caso severo como estamos ahorita con el COVID-19, que muchos no pueden salir porque estás enfermo o estás cuidando a un enfermo. Pero de lo contrario, nada te justifica con cumplir con estos preceptos. Y así vas, ¿verdad? Vas repasando los 10 mandamientos. Por ejemplo, si vas al cuarto mandamiento, no robarás. Pregúntate: yo no asalto a nadie, pero puedo estar robando tiempo a mi estudio, puedo estar robando tiempo en mi trabajo, llegando tarde o saliendo temprano. Puedo haberme encontrado un lapicero en un escritorio y me gustó y lo tomé. Puede ser que a mamá o a papá o a un familiar me hayan dado a comprar algo y no le regreso el vuelto. Hay tantas formas en que uno puede robar de una manera ingenua o deliberada que tienes que irte haciendo este examen de conciencia y pidiendo perdón para poder reparar. También es recomendable que tengas en cuenta los pecados capitales, ¿verdad? Hay varios pecados que lesionan, que asesinan a la caridad, y estos son los pecados capitales, como la soberbia, el orgullo, la avaricia, la envidia, la codicia. Todos estos pecados capitales lesionan gravemente la caridad y también lesionan la amistad con Dios. Entonces nosotros vamos repasando previamente, ¿verdad? Haciendo un examen de conciencia media hora antes, una hora antes, un día antes de irme a confesar, para que la confesión sea verdadera, sea auténtica y sea de calidad.
que no se nos quede nada, y por eso no es recomendable confesarse si no estás preparado, porque ciertamente confesarse no es fácil. A la mayoría de los cristianos católicos nos cuesta enfrentarme ante el sacerdote, porque la vanidad, ¿verdad? La soberbia a veces de que cómo yo voy a contarle mis faltas y mis pecados a un hombre igual que yo. Ese es un pensamiento totalmente protestante que se ha venido calando en el corazón y en la mente de nosotros los católicos. Pero debemos combatirlo porque todo se le puede perdonar al ser humano menos el pecado contra el Espíritu Santo. Y precisamente el pecado contra el Espíritu Santo es no creer que Dios nos perdona los pecados a través de un sacerdote. El sacerdote actúa en persona Christi. Cuando nos perdona los pecados es en nombre de Cristo Jesús que nos perdona el pecado. El sacerdote es un medio, es como un celular que nos comunica directamente y recibimos la absolución de Dios. El sacerdote está en persona Christi, en ese momento es Cristo quien te perdona. Así que tenemos que ir combatiendo esa mentalidad protestante de que yo no me confieso con un hombre, me confieso a solas con Dios. Eso está malo, hermano, está malo, hermana. Nosotros debemos de ser humildes. Que no nos pase como la arrogancia de Luzbel, que quiso ser más que Dios, que no quiso ser humilde, que no quiso reconocer a la Virgen María, que no quiso reconocer a Jesucristo, y entabló toda una guerra, un gran berrinche por soberbia, y esto le costó la vida eterna. Y esto nos puede costar la vida eterna a nosotros si nosotros no nos confesamos, porque el pecado se va convirtiendo en un mal hábito, en una práctica cotidiana, y esta práctica cotidiana nos puede hacer perder la vida eterna, la vida de gracia con Dios. Así pues, hermanos, que nosotros tenemos que buscar cómo confesarnos. Confesarnos es importante. Tenemos que limpiar nuestra alma, purificar nuestra alma para poder glorificar a nuestro Señor. ¿Y por qué estoy hablando hoy de la confesión? ¿Te acuerdas que he estado hablando mucho de que la Virgen María ha enviado muchos mensajes? Entre ellos, conviértanse, confiésense, oren, recen el rosario. Precisamente ya he estado hablando del rosario como un arma poderosa para pedir la misericordia de Dios. Ahora quiero hablarte de la confesión, porque para poder entender el mensaje de la Virgen y de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que comprender todas las peticiones que nos hacen. Recen el rosario, porque el rosario es un arma poderosa para derrotar al enemigo que anda suelto. Confiésense para estar en gracia de Dios y así no ser tentados por los demonios. Porque cuando nosotros nos confesamos recibimos una serie de frutos. Y entre esos frutos está la fortaleza espiritual para no ceder ante las tentaciones del maligno. Así pues, hermanos, que nosotros tenemos que confesarnos. Antes decía la iglesia, el magisterio de la iglesia, por lo menos una vez al año en Pascua Florida. Una vez al año allá en Semana Santa, no. Pero hoy la Virgen María en muchos mensajes nos está diciendo de que la humanidad le ha dado la espalda a Dios, la humanidad está corrupta y que ella sugiere que nos confesemos mensualmente como mínimo. Ya en un mensaje dijo que cada 8 días, pero si no puedes cada 8 días vivir en gracia de Dios, porque el justo peca 7 veces 7 y el Señor nos perdona 70 veces 7, es decir, siempre. Entonces, como mínimo, una vez al mes, limpiar nuestra alma que quede limpia como la nieve, para que podamos
estar vestido de gloria y gracia ante Dios nuestro Señor, y que esta confesión nos dé fuerza espiritual para combatir al maligno. Aquí quiero presentarte ahora los frutos de la confesión, de la penitencia. 1. Cuando uno se confiesa, el Señor te sana espiritualmente. Estamos enfermos por el pecado, estamos atados, estamos cohibidos por el pecado, y viene el Señor a través del sacerdote con su mano liberadora, nos absuelve de nuestros pecados. Es un hecho que cuando uno se confiesa se siente mejor, su espíritu y su mente se siente mejor, se siente liberado. Número 2, la confesión nos libera, porque el pecado son cadenas que nos atan, que no nos hacen sentirnos espiritualmente en gracia de Dios. Y así pues, cuando nos confesamos, se rompen esas cadenas de pecado. Número 3, la confesión nos perdona, nos absuelve, el Señor nos absuelve en su iglesia. Pedimos perdón a nivel de la iglesia y pedimos perdón ante Dios Todopoderoso. Es decir, que nos reconciliamos con Dios y con la iglesia, con nuestros hermanos. Porque cuando andamos en pecado, andamos separados, andamos distantes, andamos sueltos, andamos peleados con nuestro Dios y Señor. Así que cuando nos confesamos, nos reconciliamos, nos damos un abrazo y somos hermanos en Cristo Jesús, porque Dios es tan misericordioso, tan generoso, que nos está esperando siempre. Nos está esperando siempre con la hostia consagrada para que la comamos y comulguemos con Él. Nos está esperando para darnos el perdón y liberarnos. Nos está esperando para glorificarnos. Así pues, hermanos, que no pierdas esta oportunidad. Hay mucha gente que llega anciana y no pueden morir porque tienen años, décadas de no confesarse, y tienen su conciencia tan fría, tan distante. Hay un gran vacío espiritual que no los deja morir en paz. Necesitan la gracia, la reconciliación, el perdón para encontrarse con Dios. Así pues, no esperes llegar a viejita, no esperes llegar a viejito. Reconcíliate con el Señor, búscalo, busca a un sacerdote y confiésate. Pero eso sí, antes de confesarte, tienes que prepararte a hacer un examen de conciencia, como te digo. Repasa los 10 mandamientos para ver dónde has fallado. Mira los pecados capitales, dónde has fallado, en soberbia, en ira, en enojo, en gula, en lujuria. Y pide perdón al Señor. Pide perdón al Señor para poderte liberar. Muchas enfermedades que nosotros traemos son producto del pecado, son producto de tanta cosa, tanta maldad, tanto mal pensamiento, que el pecado nos enferma, nos ata, el pecado nos hace distantes, nos hace infelices. Y es hasta que sentimos el perdón, viene la sanidad espiritual y después viene la sanidad corporal. Entonces, estos son los frutos de la sanación. Pero recuerda, hay 4 pasos para que nosotros podamos hacer una buena confesión. Y me gustaría recordártelo porque si nosotros no lo seguimos, pues obviamente que no haremos una confesión adecuada. Primero, estar consciente que somos hijos de Dios y que tenemos que estar conscientes. Tenemos que sentir el dolor del pecado, es decir, la necesidad espiritual de confesarnos, porque me duele ofender a un Dios tan bueno, a un Dios tan maravilloso, a un Dios tan compasivo. Entonces tengo que sentir ese dolor por haber ofendido a mi Dios pecando. Segundo,
arrepentirme. Una vez que me siento sucio, me siento pecador, arrepentirme. Arrepentirme de verdad. Señor, en realidad te he fallado. Señor, en realidad he sido malo con estas personas. Señor, en realidad no merezco ser tu hijo, porque tú me das tantas cosas y yo no te doy nada. Es una forma de arrepentirme de mi pecado internamente, ir haciendo ese análisis, ¿verdad? El dolor del pecado, el arrepentimiento. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que tú aborreces, dice un salmo. Entonces, arrepentirnos de los pecados, de la maldad, de todas esas cosas que nos alejan de Él. Tercero, confesar nuestro pecado, decir el pecado al sacerdote, sin decir el nombre del pecado, sin dar detalles, porque a lo que le interesa a Dios es que confieses, que por ejemplo diga, Padre, me arrepiento porque he sido ingrato, he sido indiferente, he sido soberbio, he sido mal hablado. Son pecados concretos, no que te vayas a dar vueltas y vueltas y vueltas y pases 10 minutos para decir he sido soberbio. Ve al grano, directo, con el nombre del pecado. Por eso es que tienes que hacer el examen de conciencia con previa antelación a la confesión. Acuérdate también de que hay otros hermanos y hermanas detrás de ti esperando que el sacerdote les pueda confesar. Por tanto, nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia previo para no dilatarnos, porque privamos a otros hermanos o hermanas que se confiesen y también cansamos al sacerdote, porque el sacerdote es un hombre de Dios humano y se cansa. Hay que ser concreto, hagamos bien la confesión, preparémosla bien. El propósito de reparación. Señor, he sido pecador, he sido mal hablado, tengo un lenguaje soez. Como propósito, voy a tratar hoy, estos días, de modificar el vocabulario o modificar ese carácter de perro que pueda tener con los hermanos. Voy a tratar de ser más humilde, más tolerante. Y entonces vas a hacer tu propósito de reparación, tu propósito para enmendar tu defecto, tu pecado, tu error. Y entonces, hermanos, cuando tú hagas eso, ¿verdad? Vas a sentirte mejor. La confesión es algo lindo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que Dios le dijo a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo. Todo aquello que ustedes aten en la tierra quedará atado, y todo lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado. Es decir, que le dio la autoridad para perdonar los pecados, y le dio la autoridad de no perdonar los pecados a aquel que no se arrepiente. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete, hermana. Esta vida es corta, es efímera para nosotros. Un día para nosotros está en la balanza, nosotros estamos comprados, la vida de nosotros se va así, ¿ves? Nosotros no tenemos garantía de que vamos a vivir 90, 100 años, ni 50. No sabemos cuándo vamos a morir. Y por eso tenemos que estar buscando la oportunidad para confesarnos. No vaya a ser un accidente nos arrebate la vida, una enfermedad, un infarto nos arrebate la vida y no nos hayamos confesado y nos vayamos con esos pecados, ¿verdad? Porque lo que se perdona aquí en la tierra se le perdonará, y lo que no se perdone, pues se quedará sin perdonar, y después vas a tener problemas. La confesión nos ayuda a disminuir nuestras penas temporales en el purgatorio. La confesión nos ayuda a
llegar más rápido al paraíso eterno. Así pues, hermanos, yo te invito a que nos confesemos. La Virgen María, Jesucristo nos están rogando que volvamos el rostro a ellos, que no demos la espalda a Dios, que nos confesemos, que seamos hombres de oración, mujeres de oración, que nos reconciliemos con Él, para que con este corazón puro podamos dar testimonio de Cristo Jesús en la tierra. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que la gracia de Dios Padre Todopoderoso te acompañe esta noche, el resto del día y te lleve a la vida eterna. Amén. Hasta el próximo capítulo con tu hermano y amigo César el Profe. Hasta pronto.